El día de hoy hablaremos en el panel tema de corrupción y el sector empresarial. Vamos a hablar de esta problemática, pero también de esta oportunidad que tienen en el sector empresarial para poder ser parte de la solución y no ser parte del problema. Queremos agradecer a Juan Carlos Gastelum, presidente del CPC, del Sistema Estatal Anticorrupción, aquí presente. Javier Garza y Garza, fiscal anticorrupción. Humberto Dingler, espero pronunciarlo bien. Y Roberto Celis, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y por supuesto a todos los asistentes, periodistas, activistas, representantes de la iniciativa privada, a la sociedad civil, de la academia. Y no me queda más que presentarles a mi compañero Juan Manuel Ramos. Él es presidente de Redes Quinto Poder IDEA, una de las asociaciones civiles más importantes, no solo de Nuevo León, sino de la zona norte de este país. Y dejo en manos de él la moderación, que él va a continuar con la presentación de los demás panelistas. Muchas gracias a todos por asistir a este evento. Gracias, Silver. Pues a los que asistieron, gracias. Es una hora difícil, es un día difícil, y que dejemos nuestras ocupaciones de fin de semana para atender temas ciudadanos es algo que se agradece, no solamente por el evento, sino en general por la sociedad. Me pidieron que moderara este panel, y se llama Las empresas y el combate a la corrupción. Quisiera empezar de izquierda a derecha con los panelistas. Jorge Luis Sierra, quien es presidente del Border Center for Journalists and Bloggers y director del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. Gracias, Jorge Luis. El ingeniero Darío Treviño Muguerza, que es actualmente el director de Relaciones Institucionales de Coparmex Nuevo León. Previamente fue director general de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo, Canaco Monterrey. Es egresado de la Universidad de Stanford, donde recibió el título de ingeniero industrial. Cuenta con 2 maestrías, un MBA por parte de la INSEAD, Francia, y un MPA de la Universidad de Harvard. Previo a sus estudios en Harvard, el ingeniero Treviño fungió como titular de la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal en la Secretaría de la Función Pública. ¿No dice con qué presidente? Con Calderón. Con Calderón. Bienvenido. Liliana Flores Benavides es una activista reconocida, maestra para muchos. Me da mucho gusto moderarte hoy, Liliana, ¿no? Integrante del colectivo Nosotros. Bienvenida. Y Kowani Silva, quien es jefa editorial del diario Vanguardia de Saltillo. Bienvenida, Kowani. Aquí voy a leer unos breves datos que nos hicieron llegar. Dice: datos de corrupción y empresas en México. Índice de Transparencia Internacional, IPC 2019, mide la percepción de la corrupción en la medida en que un puntaje de 100 sería muy limpio y de 0 altamente corrupto. México subió 8 posiciones en el índice de percepción de la corrupción 2019, ranking que elabora la ONG Transparencia Internacional anualmente. Pasó del puesto 138 de 180 países al 130. Dice MX sin corrupción, de la plataforma Data Coparmex. El indicador muestra la frecuencia con la que las empresas se enfrentan a actos de corrupción al interactuar con el gobierno. En específico, mide el porcentaje de empresas Coparmex que han experimentado corrupción en trámites públicos en el último año. En sus resultados mostró que a escala nacional el porcentaje de empresas que experimentaban actos de corrupción en trámites gubernamentales era de 41.7% en 2018, y para 2019 bajó al 36.5% de empresas que reportaron haber sido víctimas de actos de corrupción. A pesar de la reducción, aún 3 de cada 10 empresarios son víctimas de la corrupción. Y da el último dato, que es de la encuesta Tendencias de Honestidad de Latinoamérica, levantada por la consultoría internacional Amitai.
Los resultados de la encuesta en 2019 reveló que en México 12.48% de las empresas justifica el acto de sobornar, 27% de las organizaciones reconoce que sus empleados podrían robar, 16.4% de los colaboradores justifica el robo, 23% de los empleados considera que el fraude es un hecho habitual, 31% señala que los directores, gerentes y jefas de área deben predicar con el ejemplo en la lucha contra la corrupción. Y vamos a empezar ahora de derecha a izquierda. Desde sus áreas de conocimiento, ¿por qué es importante el papel de las empresas en el combate a la corrupción? Kowani. Bueno, para nosotros los periodistas es muy importante porque, bueno, la corrupción cuesta. Tan solo en el último año, la corrupción en cifras oficiales le costó a México más de 7,000 millones de pesos. Entonces, yo creo que las ciudades son el reflejo y los gobiernos son el reflejo de sus ciudadanos, de sus periodistas, pero también de sus empresarios. Entonces, para los periodistas es bien importante siempre contar con lazos en las empresas que puedan hacer un contrapeso más fuerte frente a los actos de corrupción. Gracias. Es importante el papel de las empresas porque la corrupción corre por dos vías. Y hay mucha corrupción en la función pública, pero la corrupción se practica normalmente acompañada de empresas. Les pongo un ejemplo. Si algún desarrollador quiere construir en una zona de alto riesgo, pues va y le ofrece al funcionario público corrupto que le va a firmar la autorización de ese fraccionamiento. Igualmente, una empresa que no trabaja con tecnología limpia, pues automáticamente tiene la validación de la autoridad. Entonces, para la sociedad civil es muy importante el papel que tendrían que tener las empresas, porque cada acto de corrupción es un costo que se le carga a la sociedad. Cada acto de corrupción, si la gente, por ejemplo, compra facturas para no pagar impuestos, pues esos impuestos deberían de ir a la salud, a la educación, a que se hicieran carreteras, a que hubiera mejores servicios de seguridad. Entonces, cada acto de corrupción que corre por dos vías, automáticamente es un costo muy grave para la comunidad. Gracias. Ingeniero Darío. Pues yo creo que debemos empezar por definir lo que es la corrupción, y no en forma exhaustiva, pero sí como comentario, pues la corrupción es el acto de corromper. Y corromper es romper completamente, destruir, desordenar o echar a perder. Hay por lo menos 10 tipos de corrupción: soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, conspiración, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y oculto, obstrucción de la justicia, uso de información confidencial y nepotismo. Ahora, ¿por qué es importante el rol de las empresas en el combate a la corrupción? Como se dijo en el análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad, la corrupción en las empresas puede dividirse en dos grandes grupos. Primero, el que se da al interior de las mismas o en convivencia con otros entes privados. Y segundo, el que se da en la interacción con el sector público. Como lo comenta Liliana, pues obviamente la relación sector privado-sector público es muy importante, ¿no? Por tanto, están plenamente involucrados, ya sea que estén afectados por el tema de la corrupción. Para las empresas afiliadas a la Coparmex, el combate a la corrupción es un tema de gran importancia y relevancia, ya que derivado de la participación de ellas se ven afectados tanto el desempeño de las empresas como un círculo vicioso, y podemos apreciar que se refleja en lo siguiente. Obviamente refleja mayores costos, mayor ineficiencia. Casi 8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido cuando menos un fraude en los últimos 12 meses, según las estadísticas de KPMG. Son menos ágiles, la toma de decisiones cuando hay corrupción es un proceso más complejo, hay menos certidumbre jurídica, menos competitividad, genera una competencia desleal.
afecta la libertad del mercado. Se desincentiva la inversión y se generan menos empleos. Entonces, para las empresas, pues yo creo que es un tema medular, el tema de la corrupción. Y cuando hemos encuestado internamente, consistentemente, tanto el tema de seguridad como el tema de corrupción son dos de los temas más importantes y relevantes para nuestros afiliados. Gracias por la invitación. Gracias, Jorge Luis. Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer énfasis en el papel de las empresas en la zona de la frontera entre México y Estados Unidos. La zona de la frontera, tanto del lado de Estados Unidos como del lado mexicano, son zonas donde predominan, donde están concentrados muchos de los males sociales, como enfermedades gastrointestinales, algunas epidemias que ocurren aquí en la frontera, la carencia de escuelas, la carencia de centros de trabajo, el abandono económico de muchas zonas de la frontera. Entonces el empresario, las empresas son de alguna manera una parte fundamental en el éxito que pueda tener la población fronteriza en una circunstancia así. Donde no haya empresas, donde no hay fuentes de trabajo, en ciudades muy remotas en la zona de la frontera, pues son áreas en donde solamente el crimen organizado ofrece las únicas posibilidades de trabajo. Y si no, se trabaja en el tráfico de personas, se trabaja en el tráfico de drogas, o se trabaja en la prostitución, o se trabaja en la venta ilícita de alcohol, pero no hay, digamos, ahí ninguna posibilidad de conseguirse un empleo, digamos, normal en alguna empresa. Entonces hay una ausencia, donde hay ausencia de empresas y no hay ausencia de Estado, hay presencia del crimen organizado. Entonces por eso es que es tan importante la presencia de las empresas. Pero por otra parte, cuando hay empresas que no están funcionando de manera correcta y están de alguna manera presándose a un tema de corrupción en alguna de las áreas de oportunidad que se llegan a presentar, entonces lo que sucede ahí es un incremento de la vulnerabilidad de la sociedad en ese momento. Y cuando hay una vulnerabilidad, entonces cuando llegan los grupos de presión a tomar el control de la zona, y eso es lo que de pronto ha ocurrido en algunas de las ciudades más importantes del país. Tenemos zonas en donde hay zonas de silencio, donde no hay posibilidades de ejercer la libertad de expresión, porque el crimen organizado ha estado tomando control, ha estado extorsionando empresas, extorsionando individuos, familias, etcétera, corrompiendo a la autoridad, y entonces de pronto ahí ya no se siente en realidad la presencia del Estado. Entonces, en ese sentido son los retos, ¿no? Y esa es precisamente la responsabilidad y la oportunidad que tienen las empresas de participar en un fortalecimiento social y en un crecimiento digno de una zona tan abandonada. Gracias. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, aquí el ingeniero Darío mencionó unos términos que parecería interesante la definición de corrupción, porque algunas cosas que usted mencionó podrían ser como fraude, otro tipo de delitos, porque además la experiencia que hemos tenido es que luego tienes que ver los delitos de corrupción dentro de la ley para que esto sea, ¿no? Entonces, antes de pasar, pues que rebotemos cuál sería la definición o en qué caja un acto de corrupción diferente, un auto de fraude o diferente a la corrupción, porque mencionó usted nepotismo, mencionó varias cosas que si bien parecerían cómo tenemos una definición o cómo es que encajamos este tipo de conductas en actos de corrupción o en otro tipo de actos del Código Civil o de penal de las empresas, si quieren. Ahí tiene el micrófono. Sí. Pues yo creo que hay que dividirlo en dos apartados. Uno, el apartado del sector privado y lo que involucra el tema del sector privado, y otro, la parte del sector público, ¿no? Es un tema muy importante. Los 10 tipos de corrupción son los que se mencionan constantemente en Coparmex, que debemos estar enfrentando, ¿no? El nepotismo, pues no sé, aquí está nuestro fiscal anticorrupción, nos puede indicar la ley, qué es lo que dice específicamente para el caso del sector público, pero no sé si hay algún tipo en particular que queramos enfocarnos, o sea, los temas de corrupción. A lo que me refería es que cuando robas un producto de la empresa, pues es robo, ¿no? Igual que cuando estás acá en el sector público. Y el nepotismo es un tipo de delito, pero la corrupción es otra cosa que tiene que encajar directamente. Y además, nomás
cuando usted mencionaba que hay que dividirlo, pero aquí estamos hablando de las dos partes y cuando se sientan juntos. Sí. La parte del nepotismo, pues obviamente es poner un familiar cercano y habrá que ver de qué nivel, segundo nivel, etcétera, y donde influyes en que no necesariamente la persona con la mejor competencia tiene la capacidad para poder ejercer las funciones para las cuales se convocó. Entonces es muy importante el que no existan esos favoritismos que se pueden prestar por las cercanías. Lo típicamente que se comenta es el famoso botín político, donde se asignan más bien por confianza y por relaciones y porque le apoyaron a un candidato en particular el puesto. Por eso la designación y la separación de las funciones es un tema muy importante. En el caso, por ejemplo, del fiscal anticorrupción, pues fue todo un proceso que se tuvo que modificar la ley para que tanto el fiscal general como el fiscal anticorrupción no sean designados por el gobernador, sino sea un proceso transparente, público, abierto, probablemente asignado por parte del Congreso, para que asegure esa transparencia y legitimice la asignación de los puestos, ¿no? Y luego conlleva después un proceso de evaluación y de seguimiento para asegurarnos de que se estén desempeñando las funciones adecuadamente, ¿no? Sí, bueno, en el caso que dices de la definición de corrupción, yo creo que es el abuso del poder, ya sea desde el punto de vista privado o público, me parece, y que también puede alcanzar al ciudadano, ¿no? Yo creo que se tiene que analizar de estas tres vertientes: la corrupción de manera personal, la corrupción en el sector privado y en el sector público. Y en el caso de, bueno, la corrupción en el sector público siempre tiene un socio privado, ¿no? Que eso es bien importante. Bueno, yo nada más quisiera aportar algo en torno a lo que dijo el ponente, el periodista Sierra. Efectivamente, la empresa juega un papel muy importante en la frontera por la situación de inseguridad que existe y que no se pueden proveer otro tipo de trabajos seguros. El asunto es que muchas de estas empresas cometen abusos contra los trabajadores, no respetan las condiciones mínimas de trabajo, no respetan tampoco derechos humanos, y autoridades que tienen que velar para que esto se respete hacen de la vista gorda. Entonces ahí hay actos de corrupción que en un momento dado impiden que las personas, porque no hay otro trabajo que tener, aceptan todas las condiciones de una manera a veces no digna. Entonces nada más quería hacer esa acotación. Y en el otro asunto, no, yo creo que ya dijiste todo en relación a la diferencia entre la corrupción entre la empresa y la función pública. Sí, solamente para hacer, digamos, como que digamos, mi punto de vista sobre el tema es que la corrupción siempre significa que hay algo que impide que la entidad, ya sea la organización o una sociedad, un país, llegue a cumplir con sus objetivos, digamos, socialmente o públicamente importantes. En el caso de una empresa, cuando una empresa está, y voy a poner, digamos, un campo de mi propio ramo, una empresa periodística que está dedicada a informar al ciudadano de lo que está pasando en su comunidad para que el ciudadano pueda tomar mejores decisiones y pueda prosperar. Si esa empresa periodística renuncia a su labor de informar en aras de recibir una prebenda económica, ahí comete un acto de corrupción. Si ese empresario de la comunicación dice, bueno, yo voy a lograr un acuerdo de publicidad con tal gobierno o con tal empresa, y resulta que cuando los periodistas o las periodistas llegan a descubrir una anomalía en ese gobierno, una anomalía en esa empresa, y el medio calla, entonces está incumpliendo con su función de informar, y por lo tanto hay un proceso de corrupción del fin original hacia otro lado, que normalmente es el fin individual de una persona o de una organización. Kowani, la siguiente pregunta es, ¿pueden contar un caso exitoso en el que el sector privado haya roto con el modelo de corrupción, sea en el estado de Nuevo León, en otro estado, en el país o en cualquier parte del mundo?
La verdad es complicado citar un caso exitoso donde la iniciativa privada haya roto con este hilo de corrupción, pero bueno, en el país tenemos más que nada sociedad civil rompiendo con esta cadena de corrupción. Bueno, el ejemplo me parece más importante en estos momentos es Mexicanos contra la Corrupción y las investigaciones que han publicado en torno, bueno, pues todos conocemos la estafa maestra, el caso de los edificios en el DF, la corrupción en las farmacéuticas. Recientemente publicó y exhibió que el 80% de las contrataciones en el gobierno federal son por adjudicación directa. Obviamente, Mexicanos contra la Corrupción está respaldado por la iniciativa privada. No sabemos con qué interés, no me quiero meter ahí, pero me parece un ejercicio, eso se lo dejo al observador, me parece un ejercicio bastante válido, y las organizaciones civiles son las que están haciendo esto, ¿no? Lo están haciendo hasta el grado de litigar y denunciar, como en el caso de Fundar. También en el caso de Iniciativa Sinaloa, me parece que están también haciendo un trabajo importante. Y bueno, realmente no encontré muchos casos en el que empresas directamente rompan esto. Darío. Sí. Los casos de éxito, bueno, yo creo que la transparencia y la rendición de cuentas son muy importantes. Uno puede resaltar para el sector privado, en las empresas que son públicas, pues tenemos la ley Sarbanes-Oxley, que obviamente tiene todo un protocolo de proporcionar información y disclosure, o sea, apertura de información. Entonces, por eso el tema de transparencia y rendición de cuentas es muy importante, ¿no? Entonces, el tema de cumplimiento de los protocolos que se tengan que seguir son importantes. Hay empresas que tienen procedimientos un poco más avanzados. En el caso local, pues el Hospital Christus Muguerza es bastante activo en estos procedimientos de implementación de cumplimiento normativo, ¿no? Y eso es, pues, de estar informando y proporcionando información, en el caso del sector privado, a los accionistas, ¿no? Ahora, sin duda, en términos generales hemos avanzado mucho, pero falta mucho que hacer en el sector privado, ¿no? En cuestión, yo creo que a nivel nacional, desde la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, yo creo que es el inicio de un buen proceso, de buenas leyes, pero pues falta todo el acompañamiento y el proceso de implementación. Y para ahí la participación y el acompañamiento de los organismos intermedios es muy importante. Localmente tenemos la Coalición Anticorrupción y tenemos también el Consejo Nuevo León, que son muy activos en tratar de definir, bueno, cuáles son las estrategias y la visión que queremos tener en el mediano y largo plazo. Y el tema anticorrupción es uno de los temas pilares en lo que respecta al manejo eficiente del gobierno y la transparencia, ¿no? Entonces, yo creo que localmente, digo, como organismos empresariales, pues, la iniciativa 3 de 3, que implica la declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de interés, yo creo que ha sido una buena iniciativa, o sea, como ejemplo a resaltar. Localmente los esfuerzos de Hagámoslo Bien, que promueve una cultura de la legalidad dentro de las empresas y todas las relaciones que hacen, yo creo que también es un buen ejemplo. Otro ejemplo es el alcalde Cómo Vamos y el gobernador Cómo Vamos, o Nuevo León Cómo Vamos, donde es una iniciativa que busca identificar cuáles son las métricas más relevantes y dar un seguimiento oportuno, ¿no? Ahora, son temas sensibles y delicados, porque pues, no a todos les gusta que lo estén midiendo, pero yo creo que si fomentamos esa transparencia y participación ciudadana, es un tema muy importante. Y ahí obviamente el periodismo de investigación, más que el periodismo banquetero, donde buscas polemizar algún tema en particular, es totalmente fundamental, ¿no? La sobreregulación genera oportunidades y trabas que generan potencial de corrupción. Entonces, las iniciativas de mejora regulatoria y simplificación regulatoria, en particular en Nuevo León se ha estado trabajando fuertemente al respecto. Yo creo que también son ejemplos de buenas iniciativas para simplificar los procesos administrativos
y evitar esos puntos donde existan la posibilidad de poder abusar de poder. Ahora, yo creo que hay que identificar qué es lo que está provocando el problema de la corrupción. Si estamos hablando de personas o estamos hablando de procesos. Si son personas, pues entonces el trabajo es un trabajo de cultura, de educar, de formar, de orientar, y si son procesos, entonces hay que rediseñar los procesos y separar las funciones. Está el dicho de que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haces la separación donde uno parte y el otro escoge, ¿no? Entonces, eso se generan pesos y contrapesos. En el caso de la cultura y la implementación en las empresas, pues están los códigos de conducta ética, y para eso tanto Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial han tenido iniciativas para fomentar, pues primero en casa, internamente, códigos de conducta ética, y por otro lado, pues también exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Entonces, si es, como comentaba, un problema sistémico, hay que rediseñar los procesos y poner contrapesos, o sea, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Yo creo que hay que identificar cuáles son los puntos de atore y de alguna forma separar las responsabilidades, ¿no? Se ha dicho que el poder corrompe, y cuando el poder es absoluto, pues corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, cuando hay una concentración de poder, pues hay un cultivo para que se genere actos de corrupción. Por eso hay la función de dividir poderes, de tener pesos y contrapesos, de generar la participación de las instituciones. Creo que es un tema fundamental. Históricamente, cuando se tenía, digamos que o se percibía una colusión entre el gobierno federal y el Banco de México en las iniciativas de políticas monetarias que estaban generando procesos y crisis económicas, en el momento de hacer el Banco de México independiente, pues es en el momento que separa estas funciones, le das autonomía a instituciones que nos han permitido pues prácticamente gozar de años de estabilidad macroeconómica con una inflación controlada, ¿no? Y eso es debido al manejo de la política monetaria a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es mi comentario. Adelante. Jorge Luis, ¿pueden contar un caso exitoso en el que el sector privado haya roto con un modelo de corrupción? Pero como decía Joaquín, que la corrupción vista como un abuso de poder, me parece que el caso más reciente que a menos llega a mi memoria es el caso de Harold Weinstein, que era director de una empresa productora de cine, donde varias actrices muy connotadas empezaron a hablar de abuso sexual. Y eso llevó, y hace poco vimos a Harold Weinstein en la televisión como estaba entrando a la corte para recibir su sentencia. Después de ahí se originó una campaña en Estados Unidos, fue producto de un reportaje de investigación, ese tema. Comenzó una campaña en Estados Unidos que se llama Me Too, y eso originó que muchas mujeres salieran a la escena pública a denunciar actos de abuso sexual, y varios personajes involucrados en los medios de comunicación se vieron afectados por eso, porque habían abusado. Reporteros del New York Times, por ejemplo, habían abusado de varias compañeras en la redacción, y el presidente de NBC también estuvo involucrado en una acusación, múltiples acusaciones, y la empresa se vio en la necesidad, el consejo, el board de la empresa se vio en la necesidad de separar al CEO de la compañía. Y fue un caso muy fuerte y fue un caso muy exitoso. Y como vimos que después los movimientos de Me Too se comenzaron a multiplicar por todo el mundo, y eso habló de que había realmente un agravio social muy grande, había mucho silencio ante ese tipo de problemas, y entonces eso abrió entonces muchas circunstancias de abuso. Parte de las investigaciones que hicieron después, por ejemplo, dieron cuenta de cómo la realización de esos contratos que le llaman de non-disclosure agreement, que es un contrato en el cual se le paga a la víctima para que no habla, no denuncie lo que le pasó, son muy frecuentes en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, que hay muchos abusos
en las oficinas de los congresistas, a veces cometidos por las asistentes de los congresistas, a veces por los congresistas, que nunca pasan a la luz porque hay una política de estar ocultando eso. Y eso fue revelado en un reportaje. Entonces, poco a poco, me parece que todo el tema de los pesos y contrapesos empieza a ser retomado por la sociedad, por los medios de comunicación y la impunidad, tanto en el sector público como en el sector privado, como en el sector ciudadano, empieza a tener menos espacios. Liliana, ¿puedes contar un caso exitoso en el que el sector privado haya roto con un modelo de corrupción? Hasta hoy no he encontrado ninguno. Al contrario, aquí puedo encontrar la situación al revés. Tenemos el caso, por ejemplo, de Kia, de la empresa Kia, y todas las prebendas que obtuvo con el gobierno de Rodrigo Medina. Ese es un caso muy dramático y que además nunca ha sido solucionado. Recuerdo una vez que Maderito, siendo alcalde de Monterrey, le subió la cuota que cobraba de porcentaje de moche, y eso originó una inconformidad de los empresarios que así hicieron un desplegado, pero de ahí no pasó. O sea, el asunto de la corrupción se traduce inclusive en porcentajes de cuota que ellos, los empresarios, consideran dentro de sus costos de operación. Hemos podido ir avanzando, la sociedad civil, con muchos sacrificios, a veces con una mano adelante y otra atrás, de la mano del periodismo de investigación. El periodismo de investigación se ha convertido en algo muy importante para la sociedad civil. Ese periodismo de investigación nos da elementos a través con los cuales nosotros actuamos, poniendo denuncias, yendo al Congreso, poniendo quejas, poniendo recursos jurídicos para tratar de parar esto. Y aquí les podemos poner dos casos recientes en este gobierno de Rodríguez Calderón, como es el asunto del dron y es el asunto de la elevación del salario en 144% a la suegra del gobernador, sin ninguna justificación. Y en ese asunto todavía andamos. O sea, ya ya llevamos el asunto hasta la denuncia de carácter penal y tenemos denunciada administrativamente en la judicatura a la jueza que exoneró a los funcionarios públicos que tomaron esta determinación, porque la señora jueza es esposa del responsable jurídico de Isteleón, que es donde le dieron la pensión. O sea, le dieron una pensión, nada más le subieron el sueldo y luego le dieron una pensión para que gozara una pensión a partir de un aumento desorbitado de salario. Entonces, nosotros nos hemos tomado de la mano del periodismo de investigación para tratar de revertir la corrupción en la función pública. Y nos hemos encontrado, a diferencia de lo que dice el representante de Coparmex, con el que coincido en algunas cosas y en otras no, de las limitaciones de la ley del sistema estatal anticorrupción. El sistema estatal anticorrupción, su norma no permite tener los dientes suficientes para poder actuar en consecuencia. Es un avance, pero es insuficiente. Y esto tiene que ser modificado. Ya la sociedad nos está permitiendo este tipo de ejemplos y de lucha que hacemos hermanados del periodismo de investigación, ir detectando las limitaciones de la ley que tendrán que traducirse en propuestas de modificación de ley. Pero lo estamos haciendo en la sociedad civil, ¿sí? Entonces, es una pena que no pueda relatarles un ejemplo de éxito. Gracias. Yo quisiera, hace algunos años la empresa Siemens fue sancionada desde un
juzgado en Texas, ¿no? Porque había dado sobornos no solamente en México, tenían un despacho que daba sobornos en toda América Latina. Como una empresa que viene de un país como Alemania se hizo de un despacho de sobornar, ¿no? Como se acuerdan el caso Walmart, muy famoso, que construyó en Teotihuacán, y la pelea intensa que tuvo en Gómez Morín porque no era uso de suelo y lo torcieron tanto, se perdió hasta el acta de cabildo y nunca encontraron donde habían torcido de tal manera la ley. Y desde hace mucho tiempo la iniciativa privada de Nuevo León ha tenido métricas. El asunto es que esas métricas no se han traducido en que ni siquiera se asuste la gente y siga actuando. Es decir, tenemos cada vez más actos de corrupción, pues mayormente medidos, ¿no? Y para abonar al tema de que decía Liliana, pues el sistema anticorrupción en la ley está muy bonito, pero es como la ley de transparencia, es muy bonita en la ley, nomás que a la hora de pedir las cosas te puedes tardar hasta 3 años y no te dan absolutamente nada. Lo mismo pasa en el sistema estatal anticorrupción. Alguien dijo que el presidente quería desaparecerlos, les dije, pues nadie los va a extrañar, porque como no han hecho nada, van a extrañarlos sus esposas y las chequeras, porque los otros no, porque no vemos un trabajo que esté haciendo ahí. Y quisiera retomar como anécdota Hagámoslo Bien, porque Hagámoslo Bien es una iniciativa, tengo entendido, de FEMSA, o de la iniciativa privada, y estaba en el jersey de Rayados, ¿no? Entonces yo siempre me juntaba con mis amigos, y ustedes saben qué es eso, sí, es para que el equipo lo haga bien. O sea, el mensaje no se comunicaba a la base donde se tenía que combatir la corrupción, porque los demás pues ya estaban seguros de ahí. Entonces me parece anecdotario porque había panorámicos que cuestan 100, 200 mil pesos, había una campaña intensa de muchos millones de pesos y finalmente Hagámoslo Bien se tradujo ya en otro tema. Lo que quiero decir con esto es, no es que esté mal, sino que a pesar de todas las métricas y todo, los actos de corrupción se siguen dando y no en todas las empresas. Y el asunto es que aquí cómo vamos a ir caminando. Bueno, yo les dije que no me pusieran de moderador porque yo era como el pez, yo no tengo que hablar. Va la tercera pregunta. ¿Cuáles debieran ser los objetivos y la agenda del sector privado de Nuevo León en el combate a la corrupción? Y empezamos con Kowani. Bien, bueno, pues ahora yo creo que va a ser un poco obligatorio por el tema del TEMEC. El TEMEC cuenta con varios capítulos anticorrupción y que va a obligar a las empresas a cumplir ciertos requisitos. Porque ahorita el dato que me encontré es que solo el 3% de las empresas en México cuentan con programas de integridad tendientes a combatir la corrupción. Entonces, y estas empresas, este 3% son empresas transnacionales. Entonces tenemos mucha tarea que hacer, o el sector privado tiene mucha tarea que hacer en Nuevo León y en todo el país. Pero bueno, pues las otras, de nada sirve que se fijen objetivos si no hay intención de las empresas de verdaderamente combatir la corrupción. Me parece que las empresas tienen que estar trabajando de la mano con los periodistas en exhibir y documentar y comprobar estos moches, en exhibir estas malas prácticas del gobierno, que el gobierno hace junto con ellos o en conspiración con ellos, o de cierta manera en deslealtad también con ellos, ¿no? Entonces, si hay voluntad de ellos para acabar con esto, realmente ellos pudieran tener armas, documentos, videos y de la mano con los periodistas poder llegar a comprobarlo, ¿no? Son pocos, pero sí hay empresas que se acercan a nosotros los periodistas para ponernos el foco en ciertos temas donde está pasando un acto de corrupción, pero se involucran poco. O sea, tienen miedo a represalias, entonces te dicen, está pasando esto, pero no te puedo pasar el documento, pero no te puedo ayudar. Entonces yo creo que sí debería primero más, o sea, entiendo los reglamentos tienen que venir, pero la voluntad de las empresas de realmente no contribuir a los actos de corrupción que les plantean los gobiernos. Darío. Sí, ahí pues, obviamente estamos de acuerdo. Yo creo que es muy importante la participación y la colaboración y la transparencia por parte del sector
empresarial. Nosotros tratamos de promoverlo, precisamente la estrategia de Hagámoslo Bien, durante una campaña más de un año dentro de Coparmex se fue capacitando internamente para tratar de promover la cultura de la legalidad. Ahora la corrupción, y después ya Hagámoslo Bien se hizo independiente, ya es un organismo autónomo que busca recursos propios, precisamente sigue y continúa promoviendo la cultura de la legalidad. Coincido con Liliana, yo creo que estamos avanzando, no hemos terminado. Obviamente se tienen que adaptar las leyes y los procedimientos para ir siendo más efectivos en el combate a la corrupción. Yo creo que tenemos que analizar dentro del concepto de la corrupción, podemos pensar como un ciudadano cuando el ciudadano es responsable, y qué es lo que debe de hacer un ciudadano responsable, o sea, esa cultura de la responsabilidad social y la participación y qué es ser ciudadano versus el individuo racional. Un individuo racional que ante un abuso de una autoridad pues prefiere dar una mordida para reducir la multa, o para evitar que le lleven el carro al corralón, o para evitar que le cierren la fábrica, o para evitar que entre una multa por incumplimiento, ¿no? Ahí es el balance entre el bien común y el beneficio personal, y el beneficio personal compartido, digamos que entre las partes, ¿no? Entonces yo creo que sin duda nosotros primero hay que, como el dicho de tener la casa, o sea, primero tener la casa limpia y luego poder trabajar en los demás. Yo creo que el sector privado debe tener iniciativas para primeramente cumplir y ser éticos en forma interna, y luego exigir de ese cumplimiento ético para que las condiciones del mercado sean competitivas, ¿no? O sea, la corrupción nos afecta, o sea, sí nos afecta, y nos afecta cuando competimos más en mercados internacionales, ¿no? Porque, como ya se mencionó, pues obviamente eleva en la parte de los costos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como ya mencioné, la implementación de esquemas de cumplimiento normativo, que se busque un trato transparente hacia afuera, o sea, internamente. Te acuerdo que la transparencia, en la medida que nos estén observando, pues obviamente es un desincentivo para estar haciendo o cometiendo actos inapropiados, ¿no? Entonces, la promoción de códigos de conducta ética, tanto internamente en el sector privado como en el sector público, y ahí la formación y la capacitación es un tema muy importante. La corrupción está directamente ligada con la impunidad, o sea, si no pasa nada, pues, pues de alguna forma la gente sigue cometiendo actos de corrupción. Entonces necesitamos simplificar e incentivar la denuncia y generar mayor confianza en las instituciones que se están creando, ¿no? Y esto es a través de promover sí asignar responsabilidad, pero que esta responsabilidad sea acompañada de integridad. Y en la medida que se vayan dando los ejemplos donde se esté enfrentando precisamente a los actos de corrupción, y estos se hagan públicos, y ahí el periodismo de investigación tiene un rol importante, porque normalmente el sensacionalismo es atractivo y la gente busca el decir lo que se está haciendo mal, pero a veces se nos olvida mencionar lo que se está haciendo bien, ¿no? Entonces, los casos de éxito es muy importante compartirlos, ¿no? La asignación de recursos es muy importante. Si no se tienen los recursos suficientes para poder enfrentar las diferentes iniciativas, pues estamos atados, o sea, con muy buenas intenciones, pero atados de mano, ¿no? Una vez me tocó escuchar a una estratega de cómo habían logrado implementar estrategias de anticorrupción en Singapur, y uno de los temas que mencionaba es la parte presupuestal, y dentro del tema presupuestal se le preguntó, oye, bueno, ¿y qué tanto del presupuesto se debe asignar para poder enfrentar los temas de corrupción en forma adecuada? En el caso de Singapur se mencionaba cerca del 3% del presupuesto estatal, ¿no? Entonces, si hablamos de esos números y los multiplicamos localmente, no creo que se le estén asignando actualmente el 3%, ni cercano al 3%. Entonces, muchas veces las autoridades están saturadas por las denuncias, unas a veces no tan relevantes como otras, pero se tienen que atender todas a final de cuentas, ¿no? Y aquí
quiero resaltar nada más el caso de la ventana rota, no sé si han escuchado ese caso, la psicología de la ventana rota, ¿no? Cuando en una casa o en un edificio abandonado, un malhechor le avienta una piedra y rompe una ventana, algo sucede que empiezan a aventar una serie de piedras adicionales y se empiezan a romper todas las demás ventanas. Igual sucedía con los vehículos, un vehículo abandonado en una vialidad, pues, normalmente la gente lo respeta, pero en el momento de que alguien le roba una llanta o le estrella un vidrio, empiezan a desvalijar el vehículo. Entonces se da un círculo vicioso. Por eso es tan importante de enfrentar la problemática, aunque sea sencilla, para que esta no crezca, ¿no? Y obviamente los liderazgos, tanto en el sector público como en el sector privado, son muy importantes, ¿no? Se lidera con la parte del ejemplo, ¿no? Entonces, lo que es la transparencia, la cultura, la legalidad, fortalecer instituciones y una mayor participación ciudadana, yo creo que son temas generales macro que hay que estar empujando y apoyando desde la empresa. Por eso nosotros en Coparmex tratamos de ser bastante activos, invitando a las empresas a participar en las diversas iniciativas que se hacen. En el caso de Nuevo León, pues es la Coalición Anticorrupción y el Consejo Nuevo León, las dos plataformas donde hemos, digamos, que sido más activos, ¿no? Y mediáticamente, pues sí, cuando vemos que se necesita externar una voz pública, pues hacemos declaraciones y exigimos, ¿no? No podemos tomar el rol de las autoridades, pero sí podemos ser observadores y exigir la implementación de las diversas iniciativas. Sí, gracias. El dato es 600 millones de pesos se dedicaron en el 2019, te da más o menos 1% del presupuesto estatal de Nuevo León. Tuvimos 0 casos sancionados de corrupción. Nomás para complementar lo que dijiste sobre Singapur, a lo mejor no es tanta lana, lo que pasa es que como castigaste 0 es carísimo, ¿verdad? Claro. Liliana, ¿cuáles deberían ser los objetivos y la agenda del sector privado de Nuevo León en el combate a la corrupción? Bueno, hace unos días, a nivel nacional, el Consejo Coordinador Empresarial publicó una serie de acuerdos que tuvieron que me parecieron extraordinarios. Me parecieron extraordinarios porque establecen un compromiso más responsable con la sociedad. Me parece un gran avance por parte del Consejo Coordinador Empresarial haber hecho estos propósitos, mas sin embargo, ahí no encontré algo que reforzara el asunto al combate a la corrupción. Entonces, el primer punto que tiene que hacer el sector empresarial es reconocer que practican la corrupción. Pero evidentemente que esto no se va a reconocer, porque la corrupción es parte de las ganancias. Aun y cuando tenga un costo la corrupción, su ganancia es mayor que ese costo. Entonces, el combate a la corrupción tiene que hacerse de manera simultánea a nivel de las empresas y a nivel de la función pública. ¿Sí? Porque acuérdense que les dije, la corrupción corre por 2 vías. Entonces, en este sentido, no veo hasta ahorita proyectos serios de combate a este problema dentro del sector privado. Jorge Luis, ¿cuáles deberían de ser los objetivos y la agenda del sector privado de Nuevo León en el combate a la corrupción? Bueno, yo mencionaría como parte de la agenda la libertad de expresión. Los medios mexicanos me parece que han tenido históricamente una dependencia con respecto de la publicidad gubernamental. Cuando se retira la publicidad gubernamental, entran los medios en crisis porque han estado sobreviviendo de esa manera. Y se ha desvirtuado su función porque en lugar de informar, como decía yo antes, han estado dedicando su agenda a cumplir con los compromisos que tienen con políticos en el gobierno. Pienso que aquí el papel del sector empresarial es fundamental para poder impulsar una voz independiente que esté mucho más vinculada con el interés del ciudadano que con el interés del gobernante en turno. Y eso significa que la sostenibilidad de los medios, que en los medios tradicionales están dependiendo en gran medida de la publicidad, sea reforzada por parte de la publicidad empresarial y que haya una inyección de apoyo hacia voces independientes
están tratando de luchar por una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas a través del ejercicio profesional. Si el sector empresarial decide apoyar de esa manera a medios que están haciendo un trabajo profesional, yo creo que hay muchos indicadores que pueden distinguir entre un trabajo profesional y un trabajo no profesional. Entonces podríamos ver a un sector empresarial mucho más vinculado con la sociedad en defensa de la libertad de expresión. Y ahí hay una área de oportunidad muy grande que me parece que no se ha ensayado todo lo que debiera. Gracias. Ahora, para ir cerrando, para Kowanin Silva, ¿qué tan difícil es para un periodista investigar casos de corrupción relacionados con empresas poderosas y el gobierno? Bueno, puede sonar en un principio que es muy difícil documentar casos de corrupción, pero no es tan difícil como se ve. Realmente la corrupción está en todas partes y la corrupción cuesta vidas. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, en el tema de pasta de conchos, estamos hablando de un tema de corrupción donde la empresa operaba la mina, o sea, Grupo México operaba la minera con niveles altos de gas, y estos ya habían sido reportados, y hay una cadena de moches alrededor de este caso que van desde el más arriba hasta desgraciadamente gente muy abajo que murió ahí. Entonces a veces creemos que documentar casos de corrupción es muy complicado, pero realmente la corrupción está en todas partes y está cobrando vidas. En el caso del transporte, por ejemplo, recientemente el Border Hub publicó una investigación sobre cómo se manejan las empresas de transporte en Tijuana y cómo esto está costando vidas también. Entonces, me parece que hay de grandes escalas. La corrupción está en todas partes, y a grandes escalas. Entonces, no necesariamente tiene que haber un equipo muy robusto y muchos recursos para lograr comprobar la corrupción. Pero sí tenemos el reto los periodistas de capacitarnos, porque realmente los que cometen los actos de corrupción realmente lo hacen de una manera profesional. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para poder comprobarlo de la mejor manera, ¿no? Y añado un poco a lo que decía Jorge Luis en el caso de el papel de la iniciativa privada en sostener, en ayudar a sostener a los medios de comunicación que están haciendo buen periodismo. Me parece que es clave, sobre todo también para no dejarlos solos, porque también eso significa un riesgo para los periodistas y para los medios de comunicación. Entonces, si está la iniciativa privada impulsando con publicidad y haciéndolos más independientes del gobierno, me parece que eso puede lograr grandes medios que en consecuencia se traduce a una mejor ciudadanía, ¿no? Ok, gracias. Liliana, ¿cómo se puede fortalecer la relación entre el sector privado y la sociedad civil en la lucha anticorrupción? ¿Cómo va el sistema anticorrupción en Nuevo León? Bueno, la pregunta primera, no sé cómo se podría traducir esta unión, porque en el caso de las empresas muchos practican la corrupción, entonces no sabría cómo. Tendría que haber mecanismos, o qué mecanismos van a impulsar ellos para que nosotros en un momento dado podríamos apoyar ese tipo de mecanismos, si estamos de acuerdo, etcétera. Pero en el caso otro del sistema estatal anticorrupción, seguimos el procedimiento de la integración del sistema estatal anticorrupción paso a paso. Estuvimos señalando deficiencias, incongruencias y errores, proponiendo además cómo enmendarse a lo largo de toda la travesía. Y al final de cuentas, el sistema estatal anticorrupción no funciona para lo que fue creado. Hay una serie de deficiencias, conflictos,
conflictos aparte de intereses y simple y sencillamente nos salen debiendo, porque es una estructura que le cuesta al pueblo de Nuevo León, es una estructura que se le invierte mucho dinero para el escaso resultado. En el caso del CPC nos salen debiendo, porque estamos haciendo el trabajo que tendrían que hacer ellos. Y lo decimos en términos respetuosos y en términos propositivos, porque tienen que ponerse a jalar. Aún y cuando existan limitaciones en la norma, no vemos que se muevan para ningún lado. En ese sentido, ahorita termino mi intervención para que usted participe. Va a haber una sesión de preguntas. Hay lagunas en la ley que permiten, que se hizo para combatir la corrupción, mas sin embargo no se puede ir más adelante. Entonces tenemos que reconocer esto para que se tenga que arreglar y para que se tenga que empezar a trabajar, ¿sí? En ese sentido, la ley tiene que modificarse, se tienen que tomar actitudes para adelante, porque eso nos hemos encontrado, que a veces las personas que tienen la función de combatir corrupción, no se avientan, ¿sí? Porque muchos de ellos también son partes integrantes de viejas historias políticas, y entonces está limitado, pues es mi amigo, vamos al mismo club, vamos a las mismas bodas, a los mismos bautizos. No, la ciudadanía tenemos esperanza en que la misión para la cual están trabajando pueda llevarse hacia adelante, porque como dije desde mi primera intervención, cada acto de corrupción del gobierno es un golpe a la sociedad, es menos hospitales, menos carreteras, menos seguridad pública, menos todo. Entonces, desde el punto de vista, es un gran golpe para la sociedad. Darío Treviño, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asumido como principal bandera el ataque a la corrupción, pero ha descalificado a diversos sectores, entre ellos a grupos de empresarios. ¿Qué tan difícil ha sido trabajar en materia anticorrupción con este gobierno federal? Yo quisiera, el tema federal obviamente es un tema importante, y el tema de corrupción varía, digamos, de estado a estado, pero yo creo que nos debemos de enfocar en Nuevo León y cómo vamos avanzando en Nuevo León. Yo tiendo a ser un poco más optimista que fatalista. No creo que todos los funcionarios públicos sean corruptos y no creo que todas las empresas tampoco sean corruptas. Yo creo que es importante los casos de corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público, identificarlos, mencionarlos, sancionarlos, hacerlos públicos, y que verdaderamente tengan consecuencias, ¿no? Nosotros constantemente promovemos la cultura de la legalidad, promovemos el cumplimiento de las leyes, el pago de impuestos. Obviamente estamos en contra cuando se cometen actos ilícitos, y más cuando tienen que ver con la autoridad. Cuando una empresa es beneficiada por un acto de corrupción en la administración pública, otra empresa es afectada por el mismo acto de corrupción. O sea, sí es un costo a la sociedad más alto, pero es una ineficiencia al sistema de libertad de mercado. Entonces, no le permite a una empresa más eficiente competir en igualdad de términos y ganar, porque obviamente si competía en igualdad de términos y le agregas además el costo de la corrupción, pues obviamente te saca de mercado. Entonces, normalmente los mercados, cuando hay transparencia y apertura, son más eficientes. Si el proceso de licitación está viciado desde un inicio, pues obviamente desincentiva la competencia, desincentiva la participación, y aunque sí hay un beneficio para una empresa en particular, pues desincentiva a las otras, ¿no? Entonces, por eso, en los términos absolutistas de que todo el gobierno es corrupto y todos los empresarios son corruptos, ahí yo sí difiero en ese punto, ¿no?
Yo creo que la gran mayoría de los temas ya los hemos comentado. Y aquí la invitación a ustedes en particular pues sería hacer ese ejercicio del reportaje de investigación donde se encuentren los hechos y a partir de los hechos y la realidad, o sea, podamos emitir e informar para que la ciudadanía se emita juicios adecuadamente, ¿no? En otras circunstancias, en temas de seguridad, sí me ha tocado participar en procesos donde hay un abuso por parte de la autoridad y el rol del periodismo para encontrar la verdad y exhibir qué fue lo que pasó, es un rol importante y la presión es muy importante. Ahora, también tenemos que reconocer que estamos viviendo en un proceso de cambio mediático. Estamos pasando de la información monolítica a una información muy fragmentada y estamos también viviendo en un momento de polarización, o sea, de un lado y del otro, de extremos, ¿no? Entonces, para eso hay actualmente una gran confusión por parte de las audiencias a través de redes sociales o indignación, y entonces empieza a correr una cantidad de noticias falsas, ¿no? O medias verdades, ¿no? Por lo tanto, ahí, en la medida que ustedes ejerzan esa función en forma responsable, de comunicar los hechos y hacer la investigación para que la comunidad estemos enteradas al respecto, ¿no? Y sancionar a quien tenga que ser sancionado, ya sea el sector privado o el sector público. Gracias. Yo quisiera abonar que yo no en ningún momento percibí que alguien dijera que todas las empresas son corruptas o todos los gobiernos son corruptos o todos, como en todos sabemos quién se porta mal, y aquí lo que estamos hablando pues son de los corruptos y los corruptos se portan mal, ¿verdad? No, yo no percibí en algún momento alguna generalización, sí se está viendo obviamente los que se portan mal y esos hay que llamarles por su nombre, corruptos. Jorge Luis, ¿cuál es la diferencia que identificas entre las políticas anticorrupción empresariales de México comparadas con las de Estados Unidos y con las de otros países con menos niveles de corrupción? Me gustaría hacer antes un comentario un poco más local sobre Monterrey. El Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte auspició una investigación de Redes Quinto Poder, que la llevó a cabo Juan Manuel, en donde Juan Manuel en su investigación detectó que solamente había 5 inspectores federales para monitorear las emisiones contaminantes de aproximadamente 5,000 empresas en Monterrey. Juan Manuel lanzó una propuesta, una petición en change.org que fue apoyada por cerca de 25,000 personas. Fue un gran movimiento social que se expresó en línea, y después Juan Manuel y otros integrantes de la sociedad civil acudieron ante las oficinas de la Profepa y ante el Congreso y ante oficinas de la entidad estatal encargada de combatir la contaminación. Sin embargo, en todo ese proceso que hemos tratado de ver cuál es el desarrollo del impacto, nunca hemos escuchado nada del sector empresarial. Nunca hemos escuchado, hey, a nosotros también nos preocupa el tema de la contaminación, nos preocupa el tema de la contaminación que estamos produciendo y estamos dispuestos a tomar esos pasos para poder solucionarlo. Yo creo que aquí es muy importante que en el impacto que está queriendo lograr el periodismo de investigación haya también voces que concatenen los esfuerzos de diferentes sectores. Y si hay cámaras empresariales que están desarrollando un trabajo de integridad empresarial, que están desarrollando un trabajo de transparencia, que están ayudando a que las empresas cumplan con las regulaciones, pues entonces también animan a las empresas e empiecen el diálogo para que cumplan con esas regulaciones ambientales. Monterrey está a punto de convertirse en una de las ciudades más contaminadas de toda América Latina. Y la contaminación viene de las industrias, principalmente esas 5,000 industrias. Entonces falta un estudio concienzudo que dé lugar de qué tipo de contaminantes, qué empresas están contaminando, y una regulación. Pero eso no se puede hacer solamente con 5 inspectores. Imagínense que todo el tráfico de Monterrey en la hora pico solamente funcionen 5 semáforos. Bueno, sería terrible que en la ciudad de Monterrey no funcionan 5 semáforos, ¿no? Lo mismo está pasando. Lo que pasa es que es una tragedia que se está oliendo, respirando, y ya se ha vuelto una normalidad, ¿no?
respirar el aire de Monterrey es algo normal, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, como decía Juan Manuel en su reportaje, nos están matando poquito a poquito, ¿no? Entonces ahí yo quisiera un poco poner eso y proponer que haya una comisión empresarial que se dedique a darle seguimiento al reportaje y tenga de alguna manera una voz entre las cámaras empresariales para que eso tenga un poquito más de impacto, ¿no? En relación con la pregunta original, me parece que más bien eso tiene que ver con la fortaleza de los sistemas de rendición de cuentas, porque la corrupción es la misma, ¿no? La corrupción de Walmart, como tú lo has señalado, está presente, la corrupción que menciona Kowani de esta investigación en Tijuana, de las empresas maquiladoras que transportan a sus empleados y que prefieren contratar a empresas que cobran muy barato pero que no cumplen con las regulaciones, y eso está ocasionando accidentes y los trabajadores están muriendo en accidentes. Eso es un elemento que nos habla de la negligencia de las autoridades de estas empresas en Estados Unidos, que no tienen los mecanismos para regular el comportamiento de estas empresas en otro país, ¿no? Y esto sí es un tema de control, y las empresas estadounidenses que empiezan a cometer actos de corrupción en otros países están reguladas y pueden ser denunciadas y pueden ser perseguidas por un fiscal en Estados Unidos, siempre cuando haya una demanda que lo presente. Y en este tema de la frontera, nosotros estamos en un territorio en el cual las comunidades están mezcladas, ¿no? Hay comunidades aquí, comunidades allá, todas están mezcladas, dos países, dos regulaciones, pero la corrupción va y viene del lado de la frontera, ¿no? El tema, por ejemplo, de esas empresas que compraron gas condensado a grupos de la delincuencia organizada, que lo robaron en México y lo vendieron en Estados Unidos. Entonces, el sector de exploración en Pemex, que tiene que ver con eso, presentó una demanda en la Corte de Houston. Y dos empresas que conscientemente compraban robado, fueron sancionadas con el pago de cerca de $40 millones. Y el gobierno mexicano pidió entonces el regreso del combustible que se habían robado. Esos 40 millones sirvieron para resarcir la pérdida que había tenido Pemex, porque el gas condensado en México no se vende, más bien no se exporta, se utiliza para consumo interno el gas condensado. Entonces esa fue una operación de control exitoso de la corrupción de compañías estadounidenses que favorecieron un caso de criminalidad, de robo de combustible del lado mexicano. Gracias. Tenemos bastante tiempo. Yo sugería a los coordinadores que las preguntas las hicieran a viva voz. Entonces, nomás se levantan, nombre, matrícula, nombre de dónde vienen y a quién quieren dirigir su pregunta para agilizarlo, ¿no? Entre más concreta, mejor. Tenemos bastante tiempo, así es de que, pues quien quiera, nomás levante la mano y le van a pasar ahí el micrófono. Buenas tardes, Juan Carlos Gastelum, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. No tengo preguntas, solo un comentario y lejos de entrar en posturas de debate, sí quisiera mencionar que la información de lo que se está construyendo en el Sistema Estatal Anticorrupción está digamos que publicitada en la página de internet del Comité de Participación Ciudadana, www.cpcnl.org, y ahí pueden navegar para descargar el plan o programa de trabajo anual en el que participó la asociación aquí representada de Redes Quinto Poder también como coadyuvantes, y de ahí se desprenden estrategias y acciones en las cuales sí se está trabajando. Algunas, por mencionar, son la institucionalización de todos los órganos internos de control en las dependencias tanto del gobierno central del Estado como en aquellas dependencias descentralizadas. Actualmente estamos logrando avances a través de una colaboración con la Contraloría, precisamente para que se le doten de los recursos tanto económicos, como se mencionaba, como humanos, para poder integrar en cada una de esas dependencias o en la mayoría de estas
tanto al titular del órgano interno de control como al responsable de área de responsabilidades, al área de quejas y al área de mejora. Entonces, poco a poco se está construyendo el sistema. En la Política Nacional Anticorrupción, recién aprobada el 28 de enero pasado, se describe ciertas acciones que son alcanzables en el corto plazo. Ese corto plazo está referido como 3 años. Las acciones de mediano plazo o metas de mediano plazo están referidas a un periodo de 6 años. Y las de largo plazo a un periodo mayor de 6 años. Ciertamente estamos enfrentando uno de los problemas mayores si no es que el mayor de todo el país. Las exigencias ciudadanas son muchas. La realidad es que nos toca a todos y más a quienes estamos participando desde un sistema institucional que ya está establecido o estructurado, pero que requiere de un trabajo arduo que se manifestará y se verá materializado en el tiempo. Yo disiento de que con esta ligereza de que no se está haciendo nada, se pueda construir algo. Es decir, necesitamos proactivamente sumar esfuerzos para desde todas las trincheras de la sociedad poder erradicar tanto la corrupción como la impunidad. Entonces yo los invito a consultar, los invito a participar. Todas nuestras sesiones ordinarias y extraordinarias se publican en redes sociales en tiempo real. Todas se pueden consultar, todos los trabajos están documentados y están en nuestra página. Por lo tanto, no tengo preguntas, solo la invitación a que se haga esta consulta y decirles que cualquier petición se recibe y se responde inmediatamente. Gracias, Gastelum. Yo, por alusiones personales, les mandamos una carta, pero eso no quiere decir que participamos absolutamente en el programa. Segundo, tienen su obligación porque el año pasado nos costaron 24 millones de pesos. Eso quiere decir que son 2 millones por mes. Eso quiere decir que son como 60,000 o 70,000 pesos de harina. Entonces, el derecho de petición, compañeros, eso viene en la Constitución. Tenemos el derecho a pedirte lo que queramos, ¿no? El asunto es que no están haciendo, y te vamos a entrar en el debate porque así es. Al menos deberían de estarse pronunciando por tanto caso de corrupción que todos los días reportan los medios. El avión del alcalde, el auto del diputado y otro, el dron, no se pronuncian. No sabemos si porque no pueden o porque no quieren o porque tienen miedo, porque lo que mencionaba Liliana del proceso de selección lo señalamos a ustedes. Qué pena, pero así fue, ¿no? Se acaba de ir una persona ahí que trabajaba en una televisora y además era miembro de este organismo. Entonces, no son alusiones personales, no es personal, es que cada peso que ustedes cuestan, se está quedando un estudiante sin una beca, se está quedando una persona sin una medicina y se le está negando el derecho de salud a otra gente. Entonces, les toca porque son 24 millones. La Fiscalía ni siquiera tenemos el dato de cuánto cuesta porque el dinero se va a la Fiscalía General. La Fiscalía General administra ese dinero y le quitaron de facto la autonomía de gestión. Entonces, sí les toca y al menos tienen la obligación de presentar un programa de trabajo, porque sin eso, pues entonces no sabemos para qué le estamos pagando más de 100,000 pesos a cada uno, ¿verdad? Gracias. ¿Liliana? No, me quitaste muchas cosas de las que yo iba a decir, pero simple y sencillamente digo, contesto porque se hizo alusión a que comentarios ligeros, entonces la ligera contesta. Lo que están haciendo de los órganos de control interno y eso es porque la ley lo indica, no es porque estén haciendo algo extraordinario, o sea, la ley lo establece. Pero el asunto va más allá, o sea, efectivamente se ha pagado mucho dinero y ni siquiera se pronuncian por nada de lo que está públicamente denunciado. Entonces, esto, en términos propositivos, es que tienen que abanderar más este tipo de demandas ciudadanas, de demandas públicas del periodismo de investigación,
porque no solamente es, ya se denunció, se demostró fehacientemente en los medios que se consumó un hecho de corrupción y no pasó nada. Entonces la sociedad civil andamos haciendo un trabajo que no nos corresponde, pero que lo hacemos por obligación moral, ¿sí? Y porque somos organizaciones que en nuestras agendas tenemos el asunto de la lucha anticorrupción. En ese sentido, nosotros los invitamos, así como ustedes nos invitan, propositivamente, a que tomen el estandarte de la lucha anticorrupción, que analicen bien las normas, porque las normas tienen limitaciones. Y eso y esas limitaciones lo que hace es que los órganos estén en una situación de comodidad. Y la situación está tan crítica que no podemos estar en la comodidad. O sea, todos tenemos que avanzar en el mismo camino, todos empujar en el mismo camino. Trabajo bien hecho por el Sistema Estatal Anticorrupción, tenga usted la certeza que nosotros lo vamos a apoyar en todo, pero lo que no, lo vamos a mencionar. Sí, a ver. Yo creo que en el caso de los consejos están saturados, no solo yo creo que el de Nuevo León, yo creo que el de muchos estados, y creo que tanto la Fiscalía como los consejos, la Fiscalía Anticorrupción como los consejos están saturados, y sí debería haber pronunciamientos por parte de los consejeros de cómo no están dando resultados como la ciudadanía esperaba, pero el por qué. Sí sería bueno que explicaran por qué. ¿Por qué? Porque es súper burocrático el sistema y ustedes más que nadie lo saben. Ustedes que están ahí adentro saben que es un sistema burocrático y lento. Y que aunque ustedes tuvieran toda la voluntad, difícilmente se van a dar resultados, ustedes ya lo dijeron, hasta dentro, yo creo, de 6 años. Pero se deberían de estar pronunciando por eso. Sí creo que eso ayudaría a sumar más ciudadanía, a tener más peso, y por otro lado está el caso de Singapur y Hong Kong. Tardaron 40 años, o sea, sus consejos o lo equivalente allá, tardó 40 años en dar resultados. Entonces, sí entendemos que no es un asunto fácil, pero en la medida en que ustedes sean transparentes y exhiban las fallas del sistema, porque tiene muchas fallas en la ley orgánica, en los presupuestos, en la medida que ustedes hagan eso, yo creo que van a ser un consejo más ciudadano. Sí, yo quería tomar la palabra para tratar un poco de retomar el hilo de la conversación, porque el tema fundamental es el papel de la empresa en el tema anticorrupción. Y me parece que ahí todavía no terminamos de hablar, es un diálogo largo, ojalá que continúe ese diálogo, ojalá que haya una participación mayor de un diálogo entre medios y empresas en ese tema. Me parece que es un tema poco desarrollado en general en el país, muy poco desarrollado en la frontera, pero sin embargo es indispensable. Miren, frente a los fenómenos como la extorsión del crimen organizado, del cual son víctimas las empresas, todas las familias están sufriendo el tema de la extorsión, y los empresarios están sufriendo el tema de la extorsión. Y en este ambiente de impunidad, en donde lo mismo puede ser impune el acto de corrupción que el acto de violencia, pues se forma un ambiente que puede realmente corromper al país o llevar al país hacia una deriva que nadie desea, ¿no? Y yo pienso que el diálogo debe de reemplazar en estos momentos a la separación, y que empresas y medios de comunicación y la sociedad civil están de alguna manera separados y tenemos que buscar puntos de comunicación. Yo respeto la presencia del ingeniero aquí porque se me hace difícil la presencia de un vocero de una organización patronal dialogando con la sociedad civil y con periodistas. Yo pienso que su papel no es tan sencillo. Sin embargo, si yo miro la disposición a dialogar,
Y eso es un punto que yo quisiera destacar. Gracias. ¿Alguien? Sí. A ver, compañera. ¿Ya puedo hacerlo? Sí, por favor, perdón. No hay problema. Bueno, yo nada más quería preguntar dos cosas. La primera es para la persona que viene de Coparmex, precisamente hablando del tema que creo que sí se vio un poquito. La verdad, por experiencia como periodista, creo que las empresas hablan mucho de transparencia, pero en la práctica son de las que menos transparencia tienen, porque hablando del secreto empresarial, se guardan muchas cosas. Por ejemplo, esto que estamos hablando sobre los sistemas de control en cuanto a las emisiones contaminantes. Al menos en el caso de Coahuila yo no he visto que hagan un reporte puntual de cómo lo miden, qué es lo que hacen y hasta qué punto lo están pues reportando a la autoridad y cuáles son las medidas de la autoridad hacia ellos. Esa es una de las cuestiones que quisiera preguntar. Y la segunda pregunta también, siguiendo con el dato empresarial, de lo que hablaba Jorge Luis, es cierto que yo creo que todos estamos como ligados y no nos damos cuenta de eso. En el caso de Coahuila, hace algunos años, el periódico Palabra, que era dependiente del norte de aquí, de Monterrey, cerró por presiones del gobierno de Humberto Moreira hacia los empresarios. Y los empresarios se dejaron presionar. Y los empresarios hicieron una campaña de no comprar publicidad a este medio hasta que lo hicieron cerrar. Entonces, posteriormente las empresas se quejan de que los medios de comunicación son corruptos, que no presentan, que se van a la entrevista banquetera, como dice usted, pero realmente no vemos un compromiso, aunque les afecta, indirectamente les afecta, porque ahorita ya quisieran un medio que estuviera presentando pues también sus intereses, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, ¿qué compromiso hay real con la libertad de expresión desde el punto de vista empresarial? Sí, antes de darle la palabra a Darío, yo creo que como mera justicia, como él menciona, no es correcto generalizar, porque ni es todas las empresas, porque tampoco todos los periodistas son malos y ni todas las personas. Entonces, algunas empresas cometen y algunas se portan mal. Entonces, Darío, adelante. Sí. El tema que se comentó de la contaminación, que es un tema obviamente que nos preocupa a todos. A mí sí yo he estado presente en las mesas de diálogo de los organismos intermedios del sector privado, donde se discute el tema, donde se analiza, donde se presentan los resultados, donde se comparte información. Y en particular en Nuevo León, no sé si estés enterado, está el Instituto de Protección Ambiental por parte de la CAINTRA, que le ha dedicado durante años recursos precisamente para estar invirtiendo en el impacto que tienen las empresas en la contaminación del Estado. Los datos que en su momento a mí me tocó escuchar y observar es que no es el principal fuente de contaminación en la parte de la industria, es cerca del 12%. La principal fuente de contaminación es el tema vehicular, y ahí el tema del transporte público es un tema bastante sensible, que también el sector privado está participando de una forma bastante activa. Yo creo que nosotros como participantes, y muchas veces se nos ha considerado como líderes de opinión del sector privado, de la iniciativa privada, permanente y constantemente estamos realizando conferencias de prensa dependiendo de ciertos temas, ¿no? Hubo un periodo que el tema de la seguridad fue uno de los temas más relevantes y se hicieron una cantidad de ruedas de prensa con el tema de la seguridad. Entonces yo creo que el compromiso de la participación empresarial como parte de la sociedad, que somos obviamente una parte muy importante, es un hecho. O sea, yo creo que se puede constatar por los hechos, ¿no? El rol que ha tenido el sector privado en los temas de seguridad pues no ha sido menor. A veces no se hace pública la información, pero de la participación activa yo creo que se ha tenido, y yo creo que Nuevo León es ejemplar en ese sentido. Entonces hay una coordinación con otros organismos, hay una coordinación con las autoridades, hay una comunicación permanente,
y hay iniciativas. Los puntos de quiebre vienen siendo cuando lo haces en el corto plazo y agarras un tema en particular, y entonces ahí las posturas son un poquito más tensas, pero los puntos de acuerdo son en las estrategias de mediano y largo plazo, qué es lo que se tiene que hacer para corregir lo que se tenga que corregir. Y yo creo que ahí sí hemos notado una apertura y una participación activa de los diferentes actores en la sociedad. Y no sé si hay otra pregunta, o si contesté la pregunta del tema de... Yo haré una. A ver, Marlene. Sí, para Coparmex también. Pues sabemos que ahorita está desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se contempla ahora que pues tanto sector público como sector privado pueden aplicar un tipo de sanción, ¿no?, por actos de corrupción. Esto es algo nuevo en México, entonces quisiera saber si desde la Coparmex, ya sea desde lo nacional o desde lo local, están implementando o impulsando algún tipo de capacitaciones o prácticas adaptándose a este nuevo modelo, ¿no?, que contempla la ley de responsabilidades administrativas. Ahí sí no te sabría decir, sinceramente. Uno de los dos temas más importantes y relevantes en los cuales estamos trabajando ahorita en Coparmex Nuevo León, uno es el tema laboral, porque el tema laboral, pues como todos sabemos, está la modificación a la reforma laboral, la ley laboral, está la ratificación del convenio 98, que es un tema muy importante, que es la relación sindical, y están la implementación de las modificaciones del Tratado de Libre Comercio en el artículo 23 y la sección 31, que tiene ciertas implicaciones de cómo se implementan la reforma laboral. Entonces, por la naturaleza que tiene Coparmex, que es un sindicato patronal, el único sindicato patronal en México, ese rol cae naturalmente en el área. Entonces las discusiones y las presentaciones y los trabajos permanentemente en esa materia es uno de los temas prioritarios. Un segundo tema prioritario en particular no es el tema de la educación. Sentimos que no hemos avanzado a la velocidad que debemos avanzar, y el rol empresarial es un tema muy importante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros incentivar a una mayor participación de las empresas con el sector educativo? Es lo que estamos ahorita discutiendo y viendo cómo lo podemos implementar, ¿no? Y obviamente apoyando todo lo que tiene que ver con la implementación de los sistemas estatales anticorrupción a nivel nacional. En particular en Nuevo León está la coalición anticorrupción. Entonces Coparmex en particular participa a través de la coalición y a través de también el Consejo Nuevo León. Entonces normalmente los diálogos y las conversaciones los manejamos a través de la coalición o a través del Consejo Nuevo León, y ahí tenemos una interacción permanente y activa. Y lo pueden constatar las autoridades, ¿no? ¿Alguien más? A ver, allá atrás y acá. El partidito, dice el representante de Coparmex, no sean gachos. No me echen montón. Híjole, pues también es para Coparmex. Oiga, precisamente hablando de la participación que ustedes han tenido en la coalición anticorrupción y que han seguido desde el inicio de la implementación del sistema estatal anticorrupción, preguntarles precisamente sobre este caso que se mencionaba ahorita y que incluso salió publicado en medios de comunicación. Un miembro del Comité de Participación Ciudadana que desde abril del año pasado estuvo formando parte a su vez de una empresa. ¿Ustedes en algún momento tuvieron alguna participación para señalar esto? Y si creen ustedes correcto que esta práctica se pueda volver a presentar en un órgano como este que tiene que estar atacando los actos de corrupción. Si ven algún conflicto o algo en esta situación. Gracias. Sí hicimos una mención referente a la importancia y relevancia de los procesos de sustitución de las personas que participan en los diversos comités, ¿no? Entonces, yo creo que sí, porque no existe, creo que en ley tengo entendido que no existen los procedimientos para poder hacer los procesos de sustitución adecuados, ¿no? El caso específico no lo tengo en mente, el que estás mencionando, pero el caso general de los procesos de sustitución, existen esas lagunas en la actual ley, y por lo tanto pues,
tengo entendido que actualmente no están completos, ¿no? ¿Es correcto? ¿O sí están? Sí. Entonces, ahí es muy importante que el Congreso, y hicimos un llamamiento público, hicimos una denuncia pública para que el Congreso implementara los procesos de sustitución adecuadamente, para que pueda operar, por lo menos dentro del marco de la ley, ¿no? Sí, valga la pena recordar que cuando se salió Pedro Torres del comité de acompañamiento, fuimos a solicitarle al Congreso hace 3 años que tenían una laguna ahí. No lo hizo la coalición anticorrupción porque ellos estaban en la mesa acompañando a los otros. Nosotros hicimos contrapeso inclusive en la coalición para señalar, Darío, hace 3 años, oye, aquí tienes un problemón, porque cuando ya se fue Pedro, se van a ir los demás y miren, ya se cumplió la fecha, ya hay un problema, pero no lo señalaron la coalición, lo señalamos nosotros en un proceso que denominamos designaciones públicas, ¿no? Que inclusive señalamos cuando había reuniones a puerta cerrada, porque siendo el proceso de designación del sistema anticorrupción, era impensable que tuvieras reuniones a puerta cerrada. Sí. Déjame más complemento. Algo similar pasa o ha pasado en el Consejo Ciudadano de Seguridad. No existen los mecanismos para poder sustituir en una forma ordenada y estructurada cuando se dan las salidas, ¿no? Las ausencias por los motivos que sean, ¿no? Entonces yo creo que y la velocidad de respuesta del Congreso pues tampoco es la adecuada. Entonces sí deberían de existir tiempos límites, procesos para poder hacer procesos de sustitución. Y ahí el comité de acompañamiento y de participación y de observación de que se cumplan esos procesos son muy importantes, porque a nosotros nos ha tocado ver que los procesos pues los hacen tan amplios que cualquier persona puede entrar y luego no hay los procesos adecuados para hacer el proceso de selección. Entonces pues no hay forma de poner las barreras, entonces pues todos pasan, todos se registran, todos pasan, y a la hora de selección es donde empieza la problemática de quiénes son las personas más competentes que cumplan con el perfil adecuado y que hayan sido llevados a través de un proceso justo, ¿no? de selección, ¿no? Entonces yo creo que para las designaciones sí tenemos que mejorar esos procedimientos en cuestión de tiempo y en cuestión de facultades, porque al final de cuentas en el sector público dicen, bueno, es que la convocatoria salió así y tengo que cumplir la convocatoria, y si la convocatoria no me faculta para yo poder excluir, yo no puedo excluir. Entonces yo creo que es muy importante que se revisen todos esos procedimientos para ir mejorando el sistema, ahora sí, no nada más la anticorrupción, sino los diversos sistemas, ¿no? No sé si, creo que no es una pregunta, más bien es aportar un punto a la reflexión, ampliando lo que ahorita dijeron, de aquel lado de que a veces no nos damos cuenta que nos unen más cosas de las que nos separan. Ahorita decías, a los medios dependen mucho de la publicidad gubernamental. Creo que un reconocimiento que tienen que hacer muchas empresas no periodísticas es que a veces están demasiado cerca de la autoridad. No sé el caso de Nuevo León, no soy de aquí, pero por ejemplo en el caso de Coahuila vemos organismos intermedios que están demasiado cerca del gobierno estatal, que reciben apoyos gubernamentales y pues construyen eventos, y difícilmente eso los va a poner como un interlocutor independiente para poder cuestionar, porque pues ya tienen un interés. Creo que muchas veces las empresas tienen que, y los organismos intermedios, decir, no es un divorcio y no es un pleito, pero creo que tienen que marcar una distancia, decir, bueno, necesitamos ser interlocutores validados más por la sociedad. Ahorita hablamos mucho del periodismo, tiene que voltear a ver a la sociedad. Creo que las empresas también tienen que voltear a ver a la sociedad, y no tanto, porque a veces pues por el negocio rápido, entrecomillado fácil, pues me acerco y pues medio simulo que cuestiono, simulo que estoy presente, pero a la mera hora no es efectivo. Y ahí, por conocimiento de causa, te puedo decir que tanto Canaco como Coparmex son totalmente objetivos e independientes.
De hecho, nosotros no recibimos ningún recurso ni estatal ni federal. Lo tenemos como prácticamente por política. ¿Para qué? Para poder tener esa claridad de comunicación y que nuestras posturas no sean mermadas por, es que si digo mal me van a castigar y no me van a dar recursos. Entonces ahí está clarísimo que no tenemos ningún recurso ni estatal ni federal. Luis, ¿quieres abonar? Sí, quisiera abonar en el sentido de que también el silencio es algo que expresa una postura, ¿no? Yo pienso que las agresiones a periodistas y a medios de comunicación lastiman profundamente la democracia. En un país en el que estamos viviendo todos estamos en el mismo terreno, estamos pisando el mismo suelo, respiramos el mismo aire. Cuando hay una agresión a un medio de comunicación, cuando en México se han asesinado más de 100 periodistas, cuando México es quizá el segundo país de mayor riesgo para los periodistas en México, las voces que salen en defensa de la libertad de expresión son fundamentales. Yo pienso que ha habido un vacío, por favor, ha habido un vacío en diferentes sectores de la sociedad mexicana, entre ellos creo que también el empresarial, que traten de impedir la impunidad en las agresiones a esos colegas periodistas. ¿Por qué? Porque ahí está precisamente lo que puede hacer posible que haya más rendición de cuentas, que haya más transparencia, que haya un ambiente más favorable a la inversión. Si México está considerado en un nivel de corrupción, en un nivel de desconfianza, en un nivel donde las inversiones no fluyen de manera adecuada porque hay un ambiente de violencia e impunidad, y eso se traduce en agresiones a periodistas, entonces también el propio sector empresarial es una víctima secundaria, ¿no? Es una víctima colateral. Entonces sí creo yo que aquí las voces, que debe llegar un momento en que las voces de diferentes sectores de la sociedad se pronuncien frente a eso, porque no pueden seguir sucediendo de la misma manera. Nosotros no queremos más asesinatos, no queremos ni una voz más que sea acallada mediante la violencia, y quisiéramos que todos los sectores de la sociedad se expresaran en contra de ese fenómeno. Gracias. Jorge Luis, disculpa la interrupción, pero comentaba Darío que cuántos asesinatos, no sé si los compañeros, creo que aquí no tenemos registrado algún asesinato, si más bien ha sido agresiones al periódico El Norte con granadas y a Multimedios Televisión, pero no a las personas, pues, sino que no es justificado. ¿Sí? Una... Oh, sí, la reportera del año pasado fue feminicidio, un reportero de TV Azteca de seguridad. Sí, entonces ahí. Y yo para concluir quisiera, lo que mencionaba Kowani del tema de las empresas es que a veces cuando la empresa se porta bien también la castigan. Es decir, cuando colabora es como al medio que le retiras la publicidad del gobierno, el gobierno a veces castiga bloqueándole contratos que legítimamente tienen derecho a ganar. Entonces, ¿perdón? Mandando auditorías. O te hacen todas las reglas de fiscales, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que ojalá tengamos la suerte de que nos toque el contador de Jacob Poleski, porque a todos nos cobran IVA y a ella le regresaron 19 millones, ¿verdad? Bueno, Marlene, ¿ya? Muchas gracias por acompañarnos y... Sí, solo pues nomás agradecer a todos ustedes por su asistencia, pues a los integrantes del CPC, al fiscal creo que se retiró, de la secretaria ejecutiva, a cada uno de los periodistas y activistas y sociedad civil en general que nos acompañaron. Pues esperamos que les haya gustado el diálogo y pues sobre todo a los ponentes, ¿no? Que se dieron un tiempo para charlar con nosotros sobre este tema tan importante. Es todo, gracias.